Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que podamos entender el mensaje que Él desea que nosotros podamos entender su perspectiva, la correcta, ¿verdad? Hoy, como bien veis, vamos a tratar el tema de la encarnación. Y yo os pido, mis queridos hermanos, que no perdáis de vista el contexto en el cual nos habla el texto, ¿verdad? Por lo tanto, el contexto es el verdadero significado de la encarnación. ¿Por qué digo esto? Porque si no entendemos el contexto de lo que nos habla, nos va a costar comprender la realidad. Aunque hoy de nuevo os traigo textos que nos ayudan a entender la perspectiva correcta, la que Dios trata de que nosotros podamos entender y que por alguna razón, y esta razón no es otra más que el rechazo del mensaje de 1888, la no comprensión de aquel mensaje de la justicia de Cristo, porque todo viene en este paquete, dentro de la justicia de Cristo, ¿verdad? Todo este entendimiento, y que nos fue entregado para poder terminar la obra de esta tierra, ¿verdad? Para que se pueda levantar esta última generación que tenga una comprensión lo suficientemente clara, que no pueda volver a estar engañada por el enemigo de Dios y que se pueda terminar la obra en esta tierra. Pero espero, por la gracia de Dios, que ahora, en esta ocasión, tengamos esta capacidad, esa claridad de mente, que espero, mis queridos hermanos, que pidáis la ayuda del Espíritu Santo para que podáis entender estos textos eh, y que de una vez por todas entendamos el error en el cual estamos, ¿verdad? Y que el enemigo de Dios, tal como el texto anterior nos lo dijo, nos ha engañado, ¿verdad? Por lo tanto, el contexto del texto es el verdadero significado de la encarnación, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que trata de explicarnos nuestro Dios, ¿verdad? Fijaos, Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad. Dice, tomó sobre sí mismo la humanidad. Y entregó su vida en sacrificio. ¿Qué vida? Lo vimos ayer, hoy lo volveremos a ver, ¿verdad? ¿De qué vida nos habla? Está hablando de su vida, de la divinidad, ¿verdad? Su naturaleza divina. Por eso dice, Cristo tomó sobre sí la humanidad y entregando a cambio, ¿verdad? Su vida en sacrificio, la naturaleza exclusivamente divina, ¿verdad? Y el texto de hoy nos ayudará a entender de nuevo esta realidad. No es porque yo me la invento, sino porque está escrita. La gran pregunta es, ¿por qué no la hemos entendido? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no la entendimos? Si está escrita. Y vais a ver que es en uno de los libros que supuestamente lo leemos. Y está en varios idiomas además. ¿Verdad? Está en español. ¿Por qué no lo entendimos? Bueno, eso es una buena pregunta. Os la dejo a vosotros que contestéis. Creo que ya lo contesté al principio, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad y entregó su vida en sacrificio. Fijaos con qué propósito. Para que el hombre, al llegar a ser participante de la naturaleza divina, tuviera vida eterna. Por lo tanto, ¿por qué entregó su vida? Porque Adán, cuando pecó, se desconectó del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Cristo entrega su vida como paga para el pecado, ¿verdad? Él viene con el propósito de reconectar a Adán con su espíritu de nuevo, ¿verdad? Y dice, entregó su vida en sacrificio para que el hombre, al llegar a ser participante de la naturaleza divina, tuviera vida eterna, porque su espíritu en nosotros
nos da vida eterna, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí, para que lo podamos entender, ¿verdad? Cristo era no solo el sacrificio, sino que fue también el sacerdote que ofreció el sacrificio. Ahora pregunta, ¿cuándo fue posible esto? ¿En la cruz? ¿Esto fue posible en la cruz? El único momento, y además os lo vuelvo a recordar y os lo recordaré para que no perdáis de vista el contexto, nos dice el verdadero significado de la encarnación. Por lo tanto, nos habla de la encarnación. Este intercambio de Él tomó sobre sí la humanidad y ofreció su vida en sacrificio, está hablando de la encarnación. Por lo tanto, no está hablando de la cruz. Cuando nos dice Cristo era no solo el sacrificio, sino que fue también el sacerdote que ofreció el sacrificio. Ayer vimos, y hoy lo volveremos a ver otra vez, fue Él que entregó su vida voluntariamente. Por lo tanto, ¿cuándo fue Él el sacrificio y también el sacerdote que ofreció el sacrificio? ¿Cuándo fue posible esto? Pues lo vemos claramente en la encarnación. Por lo tanto, ¿cuándo se hizo el sacrificio para la expiación? En la encarnación. ¿Con qué propósito? Para que Adán llegue a ser participante de la naturaleza divina y tuviera de nuevo vida eterna, la que perdió en el momento que él pecó, se desconectó de esa vida eterna, del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice. El pan que yo daré es mi carne, dijo Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo, pero la da Él. Esto no pasó en la cruz. ¿Entendéis? La cruz pasó otra cosa. Otra cosa pasó en la cruz. Fijaos lo que dice. Él era inocente de toda culpa. ¿Verdad? No tenía ninguna culpa por lo que pasó. Dice, se dio a sí mismo a cambio del pueblo que se había vendido a sí mismo a Satanás por la transgresión de la ley de Dios. Cuando dice pueblo, se refiere a Adán, la humanidad en Adán. ¿Podemos entender? De eso nos está hablando. Se dio a sí mismo a cambio del pueblo que se había vendido a sí mismo a Satanás por la transgresión de la ley de Dios. Y ahora entendemos qué es la ley de Dios. Es su espíritu en nosotros. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando desobedecimos, ¿verdad? Cuando Adán desobedeció, el Espíritu de Dios se retiró. Esto fue lo que pasó, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Dio su vida por la vida de la familia humana, la cual de esta manera llegó a ser su posesión adquirida. ¿De qué nos habla aquí? Que Él es como segundo Adán, como el que rescata a esta familia humana, ¿verdad? A la cual pagó con su vida y se hizo hombre como uno de nosotros. Por lo tanto, sustituye a Adán, no solo rescata a Adán, la familia humana, su dominio, sino que también se coloca como rey, como la cabeza de esta humanidad. Por eso nosotros llegamos a ser su posesión adquirida a cambio de su vida. ¿Podemos entender? Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Por eso me ama el Padre, dijo Cristo, y este texto lo leímos ayer también, ¿verdad? Al final, porque yo pongo mi vida. ¿Quién pone la vida? Él. Por lo tanto, en la cruz no fue Él que puso la vida, ¿verdad? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No lo vuelvo a comentar, ya lo comentamos ayer, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y ahora hay que preguntarse una cosa. Si la paga del pecado es muerte y entendemos que está hablando de la muerte definitiva, es decir, desaparición, ¿cuándo desaparece este ser?
Porque en la cruz Cristo muere, pero resucita. No desaparece. Es el mismo ser que muere, ¿verdad? Entonces, cuando este ser que se entrega desaparece, ya no existe más. Y ahora podemos entender que Cristo ya no es Dios 100% de la misma sustancia que el Padre. Y vamos a ver un texto que nos ayudará a entender que lo que estoy diciendo no son tonterías que se me las invento, sino que está escrito. El problema aquí es ¿por qué no entendimos? ¿Verdad? Y esa pregunta tiene que estar en nuestra cabeza en esta reflexión. ¿Por qué no entendimos? Lo escrito está. Y una vez más, os recuerdo, estamos en el contexto de la encarnación. Todo lo que nos dice aquí tiene que ver con la encarnación, no con la cruz. No perdamos de vista esto. Es sumamente importante. Si lo perdemos de vista, haremos lo que ya hemos hecho. Interpretar mal lo escrito está. ¿Sí? Si violas mi ley, a Adán, antes de su caída, el Señor le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fijaos lo que dice, porque el problema no fue el árbol, el problema es otro. Dice, si violas mi ley, mi espíritu, eso es lo que quiere decir, si violas mi espíritu, y ahora hablaremos qué significa esto, ¿verdad? Ahora hablaremos de esto. Si violas mi ley, seguramente recibirás la muerte como castigo. Al desobedecer el mandato de Dios, por lo tanto, ¿cuál es la causa de la violación del Espíritu de Dios, de la ley? ¿Cuál es la causa? Al desobedecer el mandato de Dios, el hombre perdió su vida. Por lo tanto, no es el árbol. El árbol solamente era un condicionante visible y le dijo, tu libertad es hasta aquí. Si sobrepasas esta libertad, la que yo te digo, morirás. ¿Pero por qué? No es por el árbol en sí, ni por el fruto en sí, no. Al desobedecer el mandato de Dios, el hombre perdió su vida. Salirse del marco de la libertad que Dios le dijo, esta libertad es hasta aquí. A partir de aquí es pecado. Es decir, a partir de aquí lo que estás diciendo es que quieres la libertad que te está ofreciendo mi enemigo. ¿Entendemos? Este era el condicionante. Por lo tanto, el pecado de violar el Espíritu de Dios, ¿cuál fue? El desobedecer el mandato de Dios. ¿Y esto qué significa en profundidad? Desconfiar de Dios, ¿verdad? Y vais a ver que esto viene a ser Cristo. Esto viene a ser Cristo. Restablecer esta confianza, ¿verdad? Por eso he dicho que esta obra es múltiple. Reconectar a Adán con su espíritu, sustituir a Adán en esta elección, abnegación con el Padre, sometimiento con el Padre, derrotar al enemigo de Dios, demostrar, refutar la declaración de él de que el hombre no puede obedecer. Y sí, Cristo conectado con el Padre puede obedecer, por lo tanto está refutando esta obra, recuperar el dominio que había perdido Adán. Es decir, esta obra es múltiple, ¿verdad? Tiene varios planos, pero si no entendemos bien el contexto de las cosas, no logramos entender precisamente el propósito que nos dijo antes. Cristo entregó su vida a cambio de la vida de la naturaleza humana, entregó su naturaleza divina por la naturaleza humana, ¿verdad? 100% divina, me refiero, espero que entendáis esto. ¿Con qué propósito? Para reconectar a Adán. ¿Y por qué es importantísimo entender esto? Porque si nosotros no entendemos qué vino a ser Cristo, ¿verdad? Y nosotros pusimos todo el peso del rescate de Adán solo sobre la cruz, no entendemos esta reconexión con ese espíritu, que es tan importante que es el pasaporte de entrada de nuevo en el reino de Dios. No entendemos lo que está pasando justo en el día de la expiación, la reconexión del hombre con su espíritu.
sin el cual no tiene vida eterna. Y por eso es tan importante. Y nosotros, al no entender bien qué pasó en la encarnación, qué pasó en la cruz, no entendimos el propósito de Dios, que es reconectar al hombre con su espíritu, perdido en Edén, ¿verdad? Y claro, ¿podemos darnos cuenta cómo nos engañó de una forma sutil el enemigo de Dios? Para que no entendamos la auténtica perspectiva de Dios, la auténtica realidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer en realidad? ¿Verdad? Nos montó el enemigo de Dios unas ideas muy raras y muy extrañas. Y es muy extraño porque fijaos, estos textos están allí desde hace tanto tiempo y no los entendimos. Ahora podemos darnos cuenta, ¿verdad? Fijaos, pero antes de su caída, Adán estaba libre de los resultados de la maldición. Es decir, Adán, ya lo estudiamos en reflexiones anteriores, ¿verdad? Adán no fue creado con el propósito de pecar, de ninguna manera. Y eso es lo que trata de decirnos aquí. Adán estaba libre de los resultados de la maldición. Fijaos, cuando fue asaltado por el tentador, ninguno de los efectos del pecado estaban sobre él. ¿Verdad? Fue creado perfecto en pensamiento y acción, pero cedió al pecado, eligió mal. Eso es lo que quiere decir. Cedió al pecado, eligió mal, y cayó de su estado elevado y santo. Y eso es importante entenderlo. ¿Qué significa cayó de su estado elevado y santo? Perdió la conexión con el Espíritu de Dios, y por eso Cristo vino a hacer precisamente esto, reconectarnos de nuevo con su espíritu, sin el cual no tenemos vida. ¿Podemos entender la profundidad del asunto? A semejanza de carne de pecado. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. ¿Y por qué nos dice que Cristo, el segundo Adán? Porque es que tenemos que entender de una vez por todas que en esta tierra no vino un Dios. Él entregó su vida, este ser Cristo del cielo, con el Cristo que vino a la tierra, no es el mismo. Porque Él entregó su vida, su naturaleza, sustancia, imagen del Padre, se la entregó al Padre. ¿Verdad? Es decir, Él no volverá a ser este ser. Él volverá a ser el segundo Adán, la cabeza de esta humanidad. ¿Es el Hijo de Dios? Por supuesto que sí. Seguirá siendo el Hijo de Dios, pero como segundo Adán. Esto tenemos que entender, porque por eso trata de explicarnos qué ha pasado en la encarnación. ¿Por qué es este el misterio de la piedad? Y nos fue revelado. No podemos decir que no nos fue revelado porque está escrito. No lo queremos ver. Y no solamente el Espíritu de Profecía, en la Biblia, porque utiliza textos. ¿Entendemos? Utiliza textos para fundamentar lo que está escrito. ¿Por qué no lo entendemos? Buena pregunta. Sigo planteándola, ¿verdad? Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Es decir, fue un ser humano. Estaba sujeto a la tentación, como cualquiera de nosotros, pero no se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre. Pone corchetes en mi vida terrenal, no los puse yo, están en original, ¿verdad? Y ahora atentos porque nos revela una verdad importantísima. Dice: Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Que en Él habitaba el Padre, ¿verdad? Y que al estar sometido, abnegado a la voluntad del Padre, solamente así tenía poder infinito, ¿verdad? Es decir, la misma presencia del Padre en Él era este poder infinito, ¿verdad?
Y os recuerdo que esto mismo vino a hacer Cristo, a reconectarnos con este poder infinito. ¿Entendéis? Esto es lo que trata de explicarnos y que nosotros podamos entender de qué está hablando. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. Y aquí tenemos que entender que Él fue ejemplo. ¿Para quién? Él fue ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿podemos entender qué es lo que vino a ser Cristo? ¿Qué es lo que nos envió en Pentecostés? Es ese mismo poder infinito, al cual si nosotros nos sometemos, este poder infinito hará en nosotros lo que hizo en Cristo, el segundo Adán. Esto es lo que el texto trata de explicarnos, si lo queremos entender, ¿verdad? Si queremos salir de estos prejuicios y de estos engaños del enemigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Él tenía poder infinito solamente condicionante igual que Adán. Este condicionante lo vamos a tener eternamente, como Adán, como Cristo si queréis. Igual, esto significa elección, esto significa que soy libre. Yo puedo desconectarme de este poder infinito y morir en cualquier momento que así lo deseo. ¿Podemos entender? Y esto significa libertad. ¿Entendéis? No es un condicionante en sentido peyorativo, sino es un condicionante que me dice que tengo libertad de elección. Puedo elegir, ¿quiero vivir o quiero dejar de vivir? ¿Entendemos la perspectiva correcta? Por lo tanto, Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. Y así ocurre con nosotros también. El segundo Adán soportó, atentos aquí, el segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo llegó a ser el dueño de toda la humanidad? ¿Por su muerte? Fijaos lo que dice. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación, es decir, vino a elegir de nuevo bien en este caso. El segundo Adán vino a elegir bien, no como el primero, equivocándose. El segundo Adán, lo único que tenía que hacer era obedecer, elegir siempre al Padre, la libertad que el Padre nos dio, ¿verdad? Y de esta manera, este sometimiento nos da acceso a este poder infinito, al Espíritu del Padre. ¿Entendemos la profundidad de lo que el texto trata de explicarnos? ¿Verdad? Y solamente obedeciendo bien, glorificando al Padre en todo momento, porque esto significa glorificar al Padre, no elegir en contra de la voluntad del Padre. Esto significa sometimiento, esto significa abnegación, la que tuvo Cristo también, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente vino, ya que había hecho el sacrificio de expiación, ¿verdad? En su encarnación, lo único que tenía que hacer era elegir bien en esta ocasión. Y de esta manera recuperar el dominio de la tierra. ¿Podéis entender? El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. Esto es lo que nos dice de lo que acabo de explicaros, ¿verdad? Fijaos, porque os he hablado de abnegación una y otra vez y tenemos que entender muy bien este texto, ¿verdad? Un otro texto, también de lo escrito está, que nos explica bien las cosas. La encarnación de Cristo, por lo tanto, ¿dónde estamos? Otra vez, aunque es un otro texto, nos habla de la encarnación, ¿verdad? Estamos en el mismo marco, de la encarnación, no de la cruz, ¿vale? La encarnación de Cristo fue un acto de abnegación, de sometimiento continuo y permanente a la voluntad del Padre. ¿Podemos entender? Fijaos, dice, su vida representó una continua negación de sí mismo
¿Y qué es lo que nos pide el Evangelio a nosotros? Una obediencia total y completa, un sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto significa abnegación, esto significa obedecer. ¿Entendéis? Y por eso Cristo es nuestro ejemplo. Por lo tanto, dice, su vida representó una continua negación de sí mismo, ¿verdad? Y esto significa obedecer, elegir bien, ¿verdad? Cosa que Adán no había hecho. ¿Entendemos? Y atentos aquí porque nos dice cosa importantísima. Fijaos, la gloria más elevada del amor de Dios, del Padre, por el hombre, se manifestó, atentos, en el sacrificio de su Hijo unigénito, que era la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, ¿dónde se hizo el sacrificio? Os recuerdo una vez más, ¿cuál es el contexto? La encarnación de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice? En el sacrificio de su Hijo unigénito, que era la imagen misma de su sustancia. Y fijaos lo que dice aquí. Este es el gran misterio de la piedad. ¿Podemos entender? Perdonadme un momento. Les pido perdón, mis queridos hermanos, porque tuve que interrumpir por un momento la reflexión, pero volvemos a conectar de nuevo más o menos donde estábamos. Estamos en el contexto de la encarnación de Cristo y en este contexto nos dice, la gloria más elevada del amor de Dios por el hombre se manifestó en el sacrificio de su Hijo unigénito, donde, en la encarnación nos dice, ¿verdad?, que era la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, ¿cuándo fue Cristo la imagen misma de su sustancia? ¿En la cruz? Pues entendemos que no, porque Él vino como el segundo Adán, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde se hizo el sacrificio de su Hijo unigénito? ¿Podemos entenderlo? ¿Qué era la imagen misma de su sustancia? Pues la encarnación. Tenemos que entenderlo bien claro, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice a continuación. Este es el gran misterio de la piedad, ¿verdad? Pero fue misterio por un tiempo. Pero ahora nos es revelado, ¿verdad? Y lo que debemos de tratar de entender es ese misterio hasta donde nos ha sido revelado, ¿verdad? Pero sí nos ha sido revelado lo suficiente para poder entender claramente qué pasó en el cielo, qué pasó en la encarnación, qué pasó en la cruz, ¿verdad? Podemos entender que Él vino a reconectar al hombre con su espíritu, ¿verdad? Esta fue su obra y glorificar al Padre, recuperar el dominio de Adán y refutar la idea de la insinuación del enemigo de Dios, ¿verdad? Que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Pues Cristo lo hizo conectado con su espíritu, con el espíritu del Padre, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, es privilegio y deber de cada cristiano profeso tener la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que trata de decirnos? ¿Qué es la mente de Cristo? Pues lo vimos en la reflexión anterior, que Cristo tenía poder infinito solamente cuando estaba en obediencia. ¿Y qué era ese poder infinito? El Espíritu de Padre en él, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál era su mente? La misma presencia del Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Pues eso es lo que nos trata de decir aquí. Dice, es nuestro privilegio y deber, ¿verdad?, de cada cristiano profeso tener la mente de Cristo, tener el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice a continuación. No podemos ser discípulos suyos sin manifestar abnegación y sin llevar la cruz. Es decir, la misma obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Permanecer en esta abnegación, en este sometimiento constante a la voluntad de Dios. Esto significa obedecer, mis queridos hermanos, ¿verdad? Necesitamos entender este asunto. Tenemos que tener esta abnegación, es decir, sometimiento, deseo de servir al Padre, de obedecer al Padre y seguir este mismo camino de la cruz. ¿Por qué? Pues porque sabemos, por la experiencia misma de Cristo, ¿qué es lo que hace el enemigo de Dios?
con cualquier persona que está conectada con el Espíritu de Dios. La mata, ¿verdad? Por eso nos dice, y sin llevar la cruz, sin correr ese camino de pruebas, de dolor. Pero estamos acompañados del Espíritu de Dios. Cristo lo fue. Y esto no significó que no le tocó nada. Simplemente permaneció en esta obediencia, ¿verdad? Y a eso estamos invitados nosotros también, a obedecer a esta abnegación que estuvo en Cristo y que tenemos que tenerla nosotros también a través de su Espíritu, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que estos textos os hayan podido ayudar, ¿verdad? Y os invito a que vosotros mismos reflexionéis, ¿verdad?, sobre estos textos y que tengáis vuestro propio entendimiento, ¿verdad? Os pido que no os acerquéis a la palabra de Dios sin tener la ayuda de su Espíritu, ¿verdad? Porque si no, no entenderemos la auténtica realidad, lo que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Trataremos textos cada vez que se nos ofrecen y Dios nos guía para encontrar esos textos, pues trataremos el tema de la encarnación, el tema de la crucifixión, para que podamos entender bien todos estos asuntos, ¿verdad? Porque es absolutamente necesario que esta última generación glorifique al Padre. Esto es lo único que espera nuestro Dios. Una generación que entienda el propósito de Dios, que entienda bien este mensaje y que Cristo pueda terminar la obra del santuario celestial, ¿verdad?, del día de la expiación. Bueno, mis queridos hermanos, les ruego a nuestro Dios que os envíe su Espíritu, que impresione vuestras mentes, que podáis entender esta realidad o estudiarla por vosotros mismos y así podemos entender qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.